vamos a tratar de explicar un poco con un especialista en ciberseguridad, con el señor Miguel Ángel Gaspar. Con él vamos a hablar justamente sobre esta situación que se está dando. Sabemos que ya hay varias denuncias de personas que dicen que se le robaron sus cuentas de WhatsApp. Sí, buenas tardes a todos. Gracias por el tiempo y por compartir esto, ¿no? Sí, en las últimas 72 horas recibimos 18 denuncias de robo de cuentas, algo que ya es habitual, lastimosamente, pero lo que ha cambiado es el modus operandi de 6 de esos robos, en donde hicieron hincapié, la ingeniería social hizo hincapié en el vacunatorio. Entonces, arman los ataques de ingeniería social con la fotografía de las personas en el momento de salir de vacunatorio, algunos con los cuadros de me vacuné, la gente que estaba alrededor, con el nombre de la persona, y esto es algo que veo que mucha gente está preguntando, con el nombre y apellido de la persona, se van hasta el sitio del vacunate.gov.pi y allí pueden obtener el número de cédula porque está publicado libre y gratuitamente, abiertamente. Y con esos datos, nombre, apellido, cédula, cruzando con las bases de datos de usuarios de telefonía que andan dando vueltas hace muchos años por el mercado negro, el ciberdelincuente puede saber qué números de teléfono pertenecen a esa persona. Y una vez que tengan esos datos, le llaman a la persona y le dicen, por ejemplo, soy funcionario del Ministerio de Salud, esta mañana estuve con usted, yo le sostuve el cartelito, ¿se acuerda? Para la foto, dato válido porque la víctima lo subió, y usted no fue registrado como vacunado porque hubo un problema en el sistema. Queremos registrarlo ahora y le vamos a enviar un código para poder saber que usted es quien se ha registrado. Pero ese código es el de WhatsApp que están instalando en otra parte, pero el WhatsApp de la víctima. Y cuando la víctima le da ese código al ciberatacante, pierde automáticamente el control de su WhatsApp. Y después lo extorsionan para devolverle la cuenta o le piden dinero a los contactos de la víctima diciendo que, haciéndose pasar por la víctima, suplantación de identidad, y que está en un problema, tuvo un accidente, está internado o lo que fuese. Y le piden dinero a través de eso. ¿Qué dicen las personas que ya denunciaron? ¿Ya ocurrió? ¿Algún familiar suyo, amigo, cayó en esta estafa? Mire, justamente antes de ustedes había otro medio colega de ustedes y me dijo el camarógrafo, esto nos pasó esta mañana con mi sobrina. Por el modo de escribir se dieron cuenta que no era la niña y le estaban pidiendo dinero, 300.000 guaraníes, que es la cifra usual, porque tuvo un problema con la policía y quería zafar. Pero inventan historias de las más inverosímiles, pero lo que pasa es que tienen la foto de contacto de la víctima porque la sacaron de su WhatsApp o de su perfil, la ponen en el WhatsApp falso, el número es auténtico, es un WhatsApp auténtico pero sin el chip, está usando Wi-Fi en otro dispositivo. Entonces la gente tiene que prestar mucha atención a ese tipo de cosas, ¿no? Para entender, WhatsApp, por ejemplo, no necesita necesariamente tener el chip del teléfono o del número, en este caso, de la cuenta para poder activarlo en otro teléfono celular o a través de una notebook o un equipo informático, no hace falta. Entonces ahí es donde ocurre el mecanismo, digamos, se facilita el mecanismo de estafa. Ese es el detalle, buena pregunta. Al principio sí necesita el chip, porque la autenticación de WhatsApp la manda por SMS al chip. Entonces el que tenga el chip como SMS va a recibir esa autenticación y eso es lo que nosotros no tenemos que dar y eso es lo que se le da al ciberatacante para que tenga acceso al WhatsApp en formato sin chip. Si ponemos el doble factor de autenticación, que es lo que le recomiendo a toda la gente, tenemos un factor más de dificultad para el ciberdelincuente, pero incluso eso vuelven a llamar cuando se dan cuenta que hay un doble factor de autenticación y lo primero que hacen los ciberdelincuentes es poner el doble factor para que el usuario pueda tardar hasta 72 horas en recuperar su cuenta y durante ese tiempo ellos están operativos para recolectar dinero. Le llega entonces este mensaje SMS y ese código, ¿qué le dicen? ¿Por qué le dicen que le facilite ese código? Porque con ese código que manda el Ministerio de Salud ellos van a inscribirlo como vacunado porque en el momento de la vacunación no se pudo hacer porque había un problema de internet. Y aportan detalle. Un cliente me dijo esta mañana, yo caí porque me dijeron, ¿se acuerda que estaba la gente de tal prensa atrás y alguien se quedó sin combustible? Pero se veía en la foto que había una persona con el capó abierto del auto y le estaban cargando combustible. O sea, son cosas que vio en la foto. Entonces no es solamente, por más que no publiquen el número de cédula, está visto que el número de cédula es lo más fácil hoy, pero esos detalles son los que conforman el proceso de ingeniería social y que dan verosimilitud a la historia y hace que la gente caiga. Entonces, ¿cuál es la recomendación en ese sentido? Pues sabemos que
los datos es público, o sea, pueden acceder de manera fácil. O sea, publicar en las redes sociales una recomendación de no hacerlo o hacer este mecanismo de doble activación. El mecanismo de activar los mecanismos de doble autenticación es algo que tenemos que hacer en todo. Y cuando digo en todo, señores, señoras, las consolas de juegos tienen 2FA. O sea, en todo podemos activar el doble factor de autenticación. Empezar a seleccionar lo que subimos a las redes, sí o sí. Desconectarnos un poco más y entender que no nos van a llamar de ninguna parte a decirnos, mira, pasó esto, necesitamos este código. Ni tu banco te va a pedir un código. Entonces, obviar ese tipo de llamadas. Compañeros Dante, Enrique, Nati, si quedó claro lo que estaba explicando el especialista en ciberseguridad, no sé si quieren hacerle alguna consulta también, le va a escuchar él en este momento. Sí, yo quería arrancar porque ya normalmente ocurrían este tipo de robos de WhatsApp y ahora con la vacunación encontraron un nuevo camino, digamos, ¿verdad? Sí, así mismo es. Esto ya, estábamos reunidos el otro día en un grupo interdisciplinario de colegas con Argentina, Colombia, México, y la gente de Argentina nos decía que ellos estaban teniendo ese problema hace una semana también en Brasil y rápidamente llegó a Paraguay. En Colombia nos comentaban que el argumento es la segunda dosis. Entonces hacen que la gente caiga con el tema de la segunda dosis. En Argentina con el tema de los vacunatorios municipales en algunas provincias, pero el mismo modo operandi. Lo que pasa es que la gente primero no quiere denunciar. Y a pesar de que esté la denuncia, a veces hay un proceso de 72 horas entre que le pedimos a WhatsApp que invalide la cuenta y esta gente sigue operando. Entonces ahí es donde también pedimos nosotros, y vuelvo a hacer público el pedido de las telefónicas, cuando yo consigo el WhatsApp de una víctima y le digo a un contacto que necesito plata, haciéndome pasar por la víctima, la billetera que le doy es otra, no puede ser esa porque la billetera está en el chip de la víctima, ¿no? Y cuando hay una denuncia, le pedimos a las telefónicas que sean más expeditivas a la hora de cancelar esos servicios, porque a veces hasta 2 o 3 días después eso sigue funcionando. Sí. Y yo creo que es algo que la policía y la fiscalía también están tratando de hacer de su parte, ¿no? Yo tuve un familiar que le pasó eso, por eso te digo que ahora encontraron una vía más fácil, con la gente con la ansiedad de querer vacunarse, datos para, por el caso que acabaste de contar, ¿verdad? Uno con esa ansiedad de querer dar los datos, de poder hacer su segunda dosis, de cumplir con su vacunación. Entonces, ofrece sus datos sin especular la posibilidad de que les roben las cuentas. Pero, ¿qué es lo que tenemos acá que comunicar? Porque no solo el WhatsApp, también muchas redes sociales de Instagram, Facebook, Twitter se han hackeado, se han robado las cuentas que después eso mismo te extorsionan queriendo venderte tu propia cuenta para que la recuperes o a otras personas pidiéndole plata en el caso del WhatsApp, porque eso le ocurrió a un familiar mío. Y lo que te quería preguntar es ¿cuál es el mensaje que tenemos que dar? Gente, no den sus datos, no entren a cualquier link y completen sin estar totalmente seguros que corresponde efectivamente a una cuenta del Ministerio de Salud o que corresponde efectivamente a la cuenta oficial del Instagram, porque es ahí donde la gente se pierde y cae creyendo que va a la institución correcta y que le tiene que proporcionar esos datos, y hay datos que no se deben de dar, ¿o no? Mire, sí, muy buena la pregunta, Natalia. Yo creo que aquí el mensaje que tenemos que dar es, este es el momento para que la población entienda que ese discurso de yo no soy nadie, yo no importo a nadie, ¿quién lo que va a querer mis cosas si ya está todo en internet? Cae por tierra y tiene que ser olvidado y destrozado, porque todos somos alguien que puede ser suplantado para poder obtener beneficio el ciberdelincuente. La suplantación de identidad ha subido un 400% en la región, y eso es por la cantidad de datos que la gente está compartiendo y le hace todo más fácil al ciberdelincuente. Y ojo, nosotros acá en Paraguay no estamos viendo ni la punta del iceberg. Cuando estoy hablando de suplantación de identidad, no estoy hablando de un delincuente que está en la cárcel y que le escribe a mi tío o a mi empleado o a mi jefe diciendo tuve un accidente, pásame 200.000. Estoy hablando de suplantación de identidad de un tipo que es capaz de sacar un crédito de 50,
60 millones o comprar una moto, un electrodoméstico, solamente porque los bancos están permitiendo ese tipo de trámites, y en realidad no es esa persona. El que después se queda con el peso encima es la víctima, el que en realidad es el portador de esa identidad. Valorar la información, valorar los datos personales, seleccionar lo que vamos a compartir y tener en cuenta que este tipo de llamadas no van a suceder, y si suceden, en el caso que lleguen a suceder, cortar, pedir los datos y corroborar nosotros que quien nos esté llamando sea quien dice ser. Sí. Ese es el mensaje. Y también para los que van manejando estas distintas aplicaciones como WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, también tener algo que se llama doble autenticación, que me parece que es un seguro también que le das para que no te ocurra esto. Y otra cosa que te quería preguntar cortito para que me respondas rápido. Más allá de alertar a la gente, ¿se les encuentra a estas personas que roban cuentas? ¿Hay forma de agarrarlos, de encontrarlos, de saber de dónde están? A veces no es de este país o siempre es del país. No, sí, a veces son de otros países, son redes internacionales de delincuencia. Sí, es un trabajo que ya tiene que hacer la policía o la fiscalía. Y ojalá a través de este tipo de situaciones podamos apoyar más a la gente de la Policía Cibernética y de la Fiscalía de Delitos Informáticos, que verdaderamente están haciendo un gran trabajo con los pocos recursos que tienen. Pero sí, mayormente es posible de ser localizada esta persona, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias por aclarar todas las dudas, compañeros. No, creo que me parece que fue muy completo todo, y a cuidarse un poco más. Muchas veces la emoción nos lleva a publicar cosas sin darnos cuenta, o también a querer ayudar a otras personas y sin querer estamos dando datos a personas que tienen otras intenciones. Muchísimas gracias por este contacto, ¿sí? Que esté muy bien, gracias por el contacto a todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Ricardo, también, nuestro compañero que está con el enlace en vivo desde allí. A tener en cuenta esto, muchachos. Mirá que hay gente que está pendiente a todo lo que subimos en las redes y va recopilando datos. Foto con mi mamá, foto con mi papá, foto de... Ustedes se dan cuenta del por qué yo no quiero tanto meterme en esta cuestión. Hay que ser vivos, hay que ser astutos nomás. Mirá. Hola, me escribe un día adelante. Henry, te mando un código.